Hola, mi nombre es Karen Nájera y colaboro en el Laboratorio Nacional de Internet del Futuro. En el video anterior te hablé sobre la nube de Phyware, que te proporciona recursos de hardware y software para desarrollar fácilmente aplicaciones y servicios innovadores. Si no lo has hecho, te invito a que lo veas desde el siguiente enlace. En este video, Blanca Vázquez te hablará sobre la aplicación Green Road, desarrollada con Phyware, la cual se centra en la movilidad de usuarios en ciudades con altos niveles de contaminación, como la Ciudad de México. Pues mi nombre es Blanca Hilda Vázquez Gómez. Les voy a presentar Green Road. Green Road es una aplicación que utiliza los componentes de Phyware. Les voy a platicar qué es Green Road, cómo es que utiliza los componentes de Phyware, cómo se relaciona la parte de modelos de datos, cómo se relaciona los Generics Enablers, cómo es que se relaciona toda la parte de Phyware Lab, recursos, máquina en la nube, la utilización de software as a service, todos esos componentes que se les ha platicado. ¿Dónde? O sea, cómo esos componentes que hemos visto de forma separada, cómo aquí se integran y tienen una razón de ser. La plática que les voy a dar tiene estos 4 pilares principales: presentarles cuál es el objetivo de Green Road, de dónde surge, cuál es el proyecto que está detrás de esta aplicación, las arquitecturas, los patrones. Me comentaban que su clase es ingeniería de software, ver esta parte de reutilización de código, cómo es que se embonan todas estas piezas. Otro punto interesante son los modelos de datos. Al final del día buscas interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo desarrollo mi aplicación, no quiere decir que si él desarrolla mi aplicación no se comunica con la tuya, no, sino al contrario, que puedan interoperar, que puedan compartir datos, que puedan compartir funciones. Es lo que al final del día persigue estas nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas. Es decir, vamos a comunicarnos, vamos a cooperar, vamos a mejorar cosas. Y finalmente, pues las conclusiones de esta presentación. ¿Qué es Green Road? Pues Green Road básicamente es una aplicación que se ha desarrollado para para ayudar a usuarios finales que puedan determinar una ruta. Es decir, yo me imagino que todos los días ustedes salen de su casa y dicen, ¿cuál es la mejor ruta para llegar a la universidad? Ah, pues me puedo ir aquí por Domingo 10 o me puedo ir aquí por la parte de Juárez, diferentes rutas. Y ustedes dicen, oye, pero tengo que considerar que si mi clase es a las 7 de la mañana o si, por ejemplo, vives aquí en la Ciudad de México, es que sufro de asma y pues no me puedo ir por las zonas más contaminadas, o por ejemplo en primavera pues hay polen y dices, no, es que soy alérgica al polen, a ciertos tipos de hojas, de árboles. O sea, ¿cuál es la mejor ruta? Entonces, de ese objetivo nace Green Road, que es poder ayudar a los usuarios a determinar la mejor ruta, considerando tiempos, considerando medios de transporte. Si tú vas en una bicicleta, si vas en un metro, en un metrobús, en un micro, RTP, que son los servicios que están aquí en la Ciudad de México, y también considerando tu perfil, es decir, oye, yo tengo asma, pero mi nivel de asma sí realmente interfiere con mis actividades físicas, es decir, si camino rápido, sí ya me canso, o si por ejemplo dices, no, pues sí tengo asma, pero pues no, tampoco me afecta, ¿no? Todos esos perfiles, todas esas partes se considera para poder generar una ruta para el usuario final. Lógicamente, esta aplicación, primero les voy a mostrar un poquito de objetivos, de teoría, y vamos a trasladarnos a la aplicación para que ustedes la puedan ver pues en vivo y en todo color en qué consiste esto. Green Road proviene de un proyecto europeo que se llama Smart SDK. Este proyecto viene de una convocatoria europea que es el Horizonte 2020, el cual tiene como objetivo desarrollar soluciones innovadoras, nuevos enfoques, nuevas metodologías, pero que sean cercanas y aterrizadas a las necesidades de los usuarios. Es decir, no se quiere hacer una aplicación así como que, ay, a mí me gustaría ir al espacio, y dices, ay, todos tienen disponibilidad de ir al espacio. No, pues entonces es como desarrollar este tipo de aplicaciones más terrenales que todos podamos utilizar y que al final del día dices, de mi casa a la universidad, ¿cuánto tiempo me llevaría? ¿Cuál es la mejor ruta? Entre otros. Entonces, Smart SDK es una aplicación, es un proyecto europeo en el cual están diferentes instituciones, tanto europeas como mexicanas, y que el objetivo es generar modelos de datos y arquitecturas de servicios que sean reutilizables, lo que les mencionaba, de que pueda usarse en diferentes dominios, que hayan modelos de datos, arquitecturas de datos, y sobre todo bajo el concepto, sobre todo usando los componentes de Phyware, los Generics Enablers, la parte del Orion Context Broker, la parte para el procesamiento de imágenes, la parte para el procesamiento
de audios, entre otros componentes. Y Smart SDK está centrado en 3 escenarios particulares, que es Smart City, Smart Healthcare y Smart Security. Infotech es el líder en la parte de Smart Cities. En el desarrollo de Greenroot hay 4 partners principales, 2 europeos, que es Ubiware, que está en Portugal, Hop, que está en Murcia, España, y del lado mexicano, los partners que estamos desarrollando, los socios que estamos desarrollando Greenroot, es el TEC de Monterrey e Infotech. Entonces, es en colaboración de estas 4 instituciones que esta aplicación de Greenroot se está haciendo realidad, y es lo que al final del día se pretende. De ese ratito mencionamos esta parte de datos abiertos, esta parte de reutilización. Al final del día son 4 instituciones que decimos tenemos que utilizar Fiware y tenemos que ponernos de acuerdo cómo se van a utilizar los componentes, cómo reutilizas lo que ya está hecho, y eso es lo que yo les quiero presentar, cómo reutilizamos esas aplicaciones. Greenroot, les mencionaba que es una aplicación para el monitoreo tanto del tráfico, que te permite decir, bueno, la mejor ruta es que te vayas usando una bicicleta o utilizando el transporte público, pero también la parte del monitoreo del medio ambiente. ¿Cómo llevamos a cabo el monitoreo del medio ambiente? A través de 3 fuentes de datos. Y a partir de aquí utilizamos algo interesante, la parte de datos abiertos, que les platicamos que los datos abiertos no solamente son datos que ponen los sensores, sino son datos que publica el gobierno, que publica una institución pública o privada para que otras personas, ustedes, nosotros podamos utilizarlo y darle un objetivo y darle una finalidad. ¿A qué me refiero? Un ejemplo práctico. La Ciudad de México, pues el gobierno de la Ciudad de México tiene un sitio que es aire.df.gov.mx, y en este sitio publica todos los días, cada hora, temperatura, humedad, cuáles son los valores del ozono, del plomo, partículas suspendidas, dióxido de carbono, es decir, diferentes contaminantes, y están ahí en su sitio web, pero estos datos están públicos, es decir, están en un formato CSV, quieren compararlo como un Excel. Y en estos formatos tú dices, bueno, ahí está el archivo, pues yo lo puedo usar. ¿Qué es lo que nosotros hicimos de este lado de Infotech? Reutilizar esos datos. Todos los días nosotros tenemos un crawler que cada 20 minutos accede a ese sitio web y extraemos los datos. ¿Para qué? Para hacer nuestra fuente de datos en la parte de Greenroot. Otra fuente de datos es el Smart Spot. ¿Qué es el Smart Spot? El Smart Spot es un componente hardware, lo quieren ver como de este tamaño, y tiene diferentes sensores, tiene temperatura, mide humedad y también mide diferentes contaminantes. El Smart Spot, el hardware, está siendo desarrollado por Hop, que está en Murcia, España, es uno de los socios de la parte de Greenroot, y lo que busca es de que pueda colocarse, por ejemplo, en un transporte público, que pueda colocarse, por ejemplo, en un edificio, aquí afuera del edificio se coloca el dispositivo y está monitoreando en tiempo real las condiciones del medio ambiente. Esa es otra fuente de datos que tenemos en la parte de Greenroot. Además, se les comentaba, un caso práctico es de que, por ejemplo, pueden ustedes tener activado su Bluetooth y el Smart Spot siempre va a estar mandando una URL, un sitio, como si ustedes reciben un WhatsApp o un mensaje y te llega la notificación. Así se recibe en el Smart Spot una notificación, y en esa notificación tú puedes ver, la temperatura, 22 grados, la humedad, 80, el valor de 80, ¿no? Diferentes, o si no, también pueden acceder a sitios web, por ejemplo, visita nuestro sitio, mira estas promociones. Son diferentes utilidades que tiene este dispositivo de Smart Spot. Esta es nuestra segunda fuente de datos. La tercera fuente de datos es Cloudino, también es un componente hardware, este está siendo desarrollado aquí en Infotech, y la finalidad también es semejante, es decir, dispositivo hardware, sensores que se puede colocar tanto autobuses, en transporte, en edificios, y puede estar monitoreando el medio ambiente. Estas 3 fuentes de datos son las que nosotros utilizamos para el monitoreo del medio ambiente. Yo les platicaba que la Ciudad de México, en este sitio aire.df.gov.mx, ustedes lo pueden consultar, están ahí los datos de cada hora, está obteniendo la información, les digo, temperatura, humedad, contaminantes. Nosotros, ¿qué hicimos en Infotech? Se desarrolló un crawler en PHP, por ejemplo, que preguntaban hace un momento los lenguajes, y obtenemos esta información.
Este crawler, a su vez, lo que hace es un procesamiento de datos y convierte en un formato que está en CSV, lo convertimos en un formato JSON para ponerlo disponible en la nube de FireWare. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ustedes quieren desarrollar una aplicación semejante a Greenroot, dices, oye, es que pues no tengo la infraestructura, no tengo sensores para ver, aunque sea cuánto es la temperatura de este salón, pues simplemente aquí está en la nube de FireWare esos datos, no solamente de la Ciudad de México, también están los datos de Santander, están los datos de otras ciudades, están datos de fuentes, de agua, de luminarias, etcétera. Toda esa información, la nube de FireWare contiene una vasta información de datos abiertos que pueden ser reutilizados para diferentes tipos de aplicaciones. Una vez que tenemos esta parte de la aplicación, en la nube de FireWare, la otra parte es utilizar el Smart Spot y Cloudino, como yo les mencionaba, colocarlo en la parte de transporte para monitorear diferentes elementos, para colocarlo incluso en parques, en un edificio, en otros lugares y poder estar monitoreando la información y mandarlo a la nube de FireWare. Lógicamente, aquí ya tenemos el primer componente, el Orion Context Broker de FireWare, que consiste en tener un conjunto de componentes, elementos, sitios web, personas, sensores que están generando información y se mandan a la nube. Y por otro lado tenemos un conjunto de consumidores, es decir, que están, valga la redundancia, consumiendo esta información para hacer un tipo de procesamiento, el que tú quieras. Ahora bien, tenemos aquí el hardware, tenemos la parte del Smart Spot, tenemos Cloudino y utilizamos un componente que se llama IoT Agent de FireWare. ¿Qué quiere decir esto? Al final del día un hardware que está monitoreando temperatura, humedad, pues un sensor al final del día genera señales. Esas señales, pues este componente del Context Broker no entiende una señal, entonces hay que colocarle, por eso se dice que FireWare y los Generic Enablers son piezas de Lego. ¿Se acuerdan cuando jugaban con el Lego que van uniendo piezas y forman la torre y forman diferentes componentes? Pues de esta misma forma tenemos una pieza de Lego que dependiendo del protocolo en el cual el sensor manda los datos, hay diferentes protocolos en los cuales los sensores mandan información, un protocolo, un Lightweight Machine to Machine, un COAT, un MQTT, diferentes protocolos, estoy hablando del nivel de hardware, que están mandando información, aquí hace una función de un proxy, es decir, convierte estas señales que están mandando los sensores, los convierte en un formato JSON para colocarlo en la nube de FireWare. Posteriormente, el proyecto utiliza el concepto de Human as a Sensor. ¿Han escuchado ese concepto? El humano como sensor. El humano como sensor es algo que tal vez para nosotros pasa desapercibido, pero está siendo usado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando ustedes tienen estas pulseritas que les mide la temperatura o que les mide, por ejemplo, el ritmo cardíaco, al final del día ustedes están mandando información a la nube y ustedes también pueden ser fuentes de datos para otra aplicación. O, por ejemplo, si un usuario dice, oye, es que aquí en San Fernando 37 hay un accidente y manda una notificación a través de su teléfono, a la nube de FireWare, aquí puede existir otra aplicación que está monitoreando, por ejemplo, el Waze, ¿le suena la aplicación del Waze que te permite ver dónde hay accidentes o dónde hay tráfico? Entonces es el humano que está generando esa misma información, por eso se dice que el humano es como un sensor, es el mismo humano que está a partir de lo que ve, de lo que contextualiza, está mandando información a la nube, hay otras aplicaciones que simplemente están consumiendo esos datos. Si ustedes toman el Waze y dicen, y ven una serie de puntitos, aquí hay tráfico, aquí hay lluvia, aquí hay un agente un policía, o sea, esa información lo han generado usuarios y simplemente se presenta en forma gráfica y visual a ustedes. Entonces, todas estas fuentes de datos, nosotros, y la información que están generando, está en la nube del Orion Context Broker y aquí está Greenroot. Nosotros lo que hacemos es hacer consultas, suscripciones a esta nube y poder obtener esta información. ¿Para qué? De tal manera que para el usuario es tan transparente que cuando dice, ¿cómo llego de mi casa a la universidad, al UPEMOR? Simplemente ya hizo todo este proceso, fue a extraer toda la parte de temperatura, humedad, las diferentes rutas, pero para un usuario es transparente y simplemente el usuario le muestra, la mejor ruta es de tomando tal transporte o tomando tal ruta, o la mejor ruta es ir por bicicleta o como ustedes deseen. También les mencioné
que Greenroot no solamente hace el monitoreo del medio ambiente, Greenroot también hace el monitoreo del tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Para monitorear el tráfico, pues lo primero que me dirían, oye, pues necesitas la información del transporte público. Ah, pues claro, necesito la información del transporte público y adivinen qué, ya hay un formato, ya hay un protocolo que te permite poner en forma de datos abiertos la información del transporte público. El formato es el GTFS, aquí bueno, en la siguiente, aquí está, México City GTFS, ¿qué quiere decir? Es un protocolo que te permite unificar y estandarizar los datos de transporte público, paradas, rutas, frecuencias, de las bases de los transportes públicos y colocarlo en forma pública en la nube. ¿Cuál es el objetivo de que existan estos formatos o estos modelos? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es el objetivo de que existen tantos protocolos y que al final le dicen, ah, pues ahí está? ¿Ustedes qué creen? Pues para que otras personas puedan usarlo también. Claro, ese es el punto al final del día. Para eso sirven estos protocolos y estos estándares. Decimos, todos, si por ejemplo hay una aplicación que está en Estados Unidos y dices, ay, pues yo no sé a qué horas pasan los autobuses en Estados Unidos, no menos en México. Entonces tú dices, pues vamos a utilizar un protocolo común para que independientemente el transporte, que si lo quieres ver en India, en China, en México, pues tenga un mismo formato común y la aplicación sea donde sea, pues va a monitorear y pues va a obtener esa información. ¿Qué es lo que aparece aquí? Este formato GTFS fue desarrollado por Google y el objetivo justamente es ese, estandarizar rutas, paradas, autobuses, agencias y esa información esté disponible para que cualquier aplicación pueda hacer uso de esa información. Nuevamente les comento, hay un sitio, ese sitio de Transit Feeds, ustedes pueden googlearlo y está la información pública de todos los transportes públicos de todo el mundo. Pueden ver el de India, pueden ver el de Brasil, el de Colombia, el país que ustedes quieran, van a ver los diferentes servicios de transporte público que existen. Nosotros nuevamente, esta parte la trabajó el socio de Ubiware, que está en Portugal, desarrolló nuevamente un crawler, obtiene la información del transporte público, en particular de la Ciudad de México, obtiene información del metro, metrobús, micro, RTPs y transportes nocturnos, se genera un crawler y nuevamente está el mismo esquema, a la nube de Fiverr. Por el otro lado, nuevamente volvemos a reutilizar el Smart Spot, nuevamente volvemos a reutilizar Cloudino para colocarlo en el transporte público. A partir de ahí, nosotros podemos conocer en tiempo real a qué horas pasa el Metrobús, si va retrasado, o por ejemplo, el transporte de RTP, incluso en la Ciudad de México existe el concepto de Cobici, donde hay parkings disponibles. Toda esta información nuevamente se sube a la nube de Fiverr, hay toda la parte de consultas, de suscripciones, y se muestra en la aplicación de Greenroot. Al final del día, se dan cuenta, hacemos la parte del monitoreo, se hace la parte también del tráfico del medio ambiente y la parte del tráfico de autobuses, de bicicletas, y simplemente estamos reutilizando, no nos ponemos a ver, voy a ponerme aquí en el Metrobús y voy a contar cuántas veces llega el Metrobús y la frecuencia, porque no acabaríamos. Entonces, al final del día utilizamos protocolos que ya existen, datos abiertos que ya existen, y simplemente somos consumidores de esta información. Lógicamente, aquí atrás tiene que haber toda una arquitectura, todo un conjunto de componentes acoplados que permitan toda esta conexión, interrelación, y que es lo que ustedes al final del día van a aplicar en su materia de ingeniería de software, es decir, reutilizar todos estos componentes para que se pueda construir una aplicación. Lo que están en color verde son componentes de Fiverr que ya existen, son los Generics Enablers, por ejemplo la parte de IoT, que es justamente que les comentaba, es el que tiene los protocolos para la comunicación con hardware. Tenemos la parte del el Orion Contracts Broker, que es la parte de suscripciones. Aquí tenemos la parte de Cosmos. Imaginemos la gran cantidad y volúmenes de información que se están generando. Y toda esa información, tú dices, yo quiero hacer procesamiento de Big Data, es decir, de grandes volúmenes de información. Ya existe un componente en Fiverr que te permite hacer ese procesamiento con Hadoop. O por el otro lado, dices, oye, yo quiero añadirle la capa de seguridad a mi aplicación, que no cualquier usuario puede entrar y que tampoco cualquier hardware pueda mandar información a los usuarios. Es decir,
Yo tengo registrado que solamente el Smart Spot y Claudino manden información, pero puede ser que haya otro componente hardware que esté mandando información. Yo no quiero recibir de eso, porque puede ser que me esté generando alertas o mensajes que no son reales, y si yo los escucho y se los mando a los usuarios, pues capaz se vuelve todo una crisis, o decir, oye, es que la temperatura se da a 100 grados, y dice, oye, ¿eso de dónde está pasando, no? Entonces, al final del día dices, necesito un componente de seguridad que me permita garantizar la autenticación y sobre todo la fiabilidad de la aplicación. Esto es lo que es FiWare, justamente, estos Generic Enablers, es decir, esas piezas de Lego que de acuerdo a tus necesidades lo vas sumando a tu aplicación. ¿Qué es lo que se ha hecho en la parte del proyecto y que corresponde a Greenroot? Justamente el Smart Spot, que tiene estos sensores, como les decía, el Smart Spot puede ser tanto fijo, tanto la parte móvil. Tenemos la parte de Claudino, que también nos va a permitir monitorear condiciones de medio ambiente. Aquí tenemos, hay todo un motor para generar la mejor ruta, y considerando si vas por bicicleta o si vas por metro o micro. También hay un motor de rutas que te hace todo el cálculo para generar la ruta alternativa, y aquí teniendo la fuente de datos, el GTFS que les mencionaba previamente. Y es necesario tener al final del día un front-end. ¿Qué quiere decir esto? Pues entonces una vista amigable, no le vas a mostrar al usuario ceros ni unos, ni le vas a mostrar 20 porque decir, ajá, ¿y ese 20 qué es? ¿No? Entonces es una vista amigable para que el usuario pueda entender, me estás diciendo que ese 20 son los grados de temperatura, me estás diciendo que la mejor ruta es de esta forma, y no solamente me dices, pues tienes que tomar la calle fulanita y doblas a la izquierda, doblas a la derecha, sino que simplemente te lo pinta en un mapa, y eso es más amigable al usuario. Entonces, aquí les quería comentar, pues justamente necesitas una parte de front-end, la parte del back-end, y preguntaban justamente de los lenguajes con que se están programando. Aquí tenemos en la parte de, por ejemplo, del front-end tenemos un framework que se llama Angular, que tiene esta parte de modelo vista controlador, que es el que te permite tener esta vista amigable en la aplicación. Aquí tenemos en la parte del backend, es decir, toda la parte que hace la lógica al final, la inferencia. Tenemos Java, tenemos JavaScript, tenemos Spring Boot, tenemos Python incluso. Tenemos una serie de lenguajes, y al final del día dice, no me importa en qué lenguaje estés programando. Al final todos estos componentes se van a llamar a través de llamadas HTTP, llamadas de tipo REST, y nos vamos a comunicar. Al final es estandarización, es interoperabilidad, ¿sale? Si utilizas Java, C, C++, Visual Fox, no me interesa. Al final tienes que saber cómo van a ser esas llamadas HTTP entre cada componente para que puedan ejecutarse. Lógicamente, tiene que haber atrás, como en todos, como lo que pasa en todos los países tenemos al final del día un lenguaje. Es decir, pues aquí entendemos español, reglas gramaticales, sabemos cómo se escribe el orden, sujeto, verbo, complemento, etcétera. Pues al final del día lo que se necesita son justamente esos estándares, esos protocolos que no solamente los que hablamos español podemos entender, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, de ahí nace este concepto de modelos de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Quisiéramos ver que es como un framework, es algo común. Es un formato común que todos podemos entender independientemente del dominio de tu aplicación. ¿Qué es el objetivo? Garantizar la interoperabilidad. Que no me importa si vas a hacer una aplicación de salud, de seguridad, de ciudad inteligente, de lámparas, de bicicletas, sino que simplemente si utilizas este modelo de datos, garantizas que los datos se puedan comunicar entre ellos. Hay un catálogo, así como les mostraban que hay catálogos de Generic Enablers, de estos componentes que te permitan desarrollar software. También hay un catálogo que ya dice, ya está definido, no necesitas quebrarte la cabeza para desarrollar una nueva aplicación, sino simplemente tienes que reutilizar lo que ya existe. Por ejemplo, hay modelos de datos de transporte, es decir, ya hay un modelo de datos que define qué es un vehículo. Pues un vehículo, por ejemplo, va a tener ciertas entidades, ciertas propiedades, atributos, por ejemplo, si el vehículo está designado para un transporte de servicio público, transporte privado, la carga, el tamaño, todas estas tantas propiedades físicas que puede tener, por ejemplo, en este caso una parte de vehículo, una parte de un coche, por ejemplo. Ya hay un modelo de datos para las luces, intensidad, puntos de interés, calidad del aire, por ejemplo. Justamente,
Nosotros lo que hacemos en el proyecto es no reinventamos el hilo negro, simplemente decimos, pues si ya existen modelos de datos de calidad del aire, de transporte público y de vehículos, pues vamos a reutilizarlo. Como les mencionaba, GreenRoot lo que permite es el monitoreo del medio ambiente. ¿Para qué nos vamos a inventar un modelo de datos si ya existe una especificación que te dice cómo tienen que ir los valores, cómo declaras temperatura, cómo declaras humedad, cómo declaras los contaminantes? Y lo que se ha hecho con GreenRoot es definir nuevos modelos de datos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Y no solamente el proyecto, sino de Phyware, es buscar la colaboración y la mejora. No todo lo que está en Phyware puede decir es que es esto y ya, no puede crecer más, sino todo lo contrario. Tú defines y dices, oye, es que aquí puede haber una mejora si se añaden nuevos atributos o este modelo simplemente no existe. Simplemente lo que hacemos es defines con especificaciones que te da Phyware, se hace la validación y estos modelos se hacen públicos para que otras empresas o ustedes puedan reutilizarlo. Vamos a ir un poquito a GreenRoot. Espero no irme en tiempo. Entonces, esto es GreenRoot. Es la aplicación que justamente les estoy hablando. Estamos mejorando un poquito la parte de interfaz, incluso la parte de los mensajes. Por ejemplo, como les decía, es para monitoreo tráfico. Lo que queremos son rutas inteligentes, cuidar la salud del usuario, pues que tengas pues puntos de interés. ¿Qué es lo que les quiero presentar? Por ejemplo, yo les decía de que pueden tener la parte del registro del usuario, es decir, pues al final del día es tu nombre, tu fecha de nacimiento, lo que quieras tener, esta es la parte de salud que es muy interesante. Yo les comentaba que el usuario puede decir, oye, es que yo tengo asma. Se supone que cuando tú generas una ruta, el motor de rutas va a ir y consulta esta información y dice, el usuario tiene asma, ¿cuál es el nivel de asma? De una forma muy gráfica, de una forma muy amigable, el usuario va indicando, no, pues por ejemplo, vamos a suponer aquí, pues no, sí tengo asma, pero pues no interfiere con mis actividades físicas, puedo caminar, duermo bien, o sea, no hay problema. Entonces, de acuerdo al perfil que tú defines en la parte de salud, son las rutas que te van a generar. Pero, por ejemplo, un usuario puede decir, no, realmente sí estoy muy mal de asma, o sea, interfiere en mis actividades y esto va a permitir que al momento de generar las rutas, pues considera la parte del perfil y te considera las mejores rutas donde haya menos contaminación. Simplemente el usuario indica el nivel de asma y simplemente pues guarda su información. Algo interesante, pues la aplicación pues está en inglés justamente porque pues es un proyecto europeo y porque los demás socios pues son europeos, entonces para unificar incluso lenguajes se ha hecho en inglés. Otro indicativo que tiene la parte del Health Profile puede ser que un usuario dice, bueno, yo no tengo asma, pero sí sufro de alergias. Y dices, pero ¿qué síntomas tienes? Por ejemplo, cuando te da la alergia, no, pues es que la nariz, empiezo con la congestión, o por ejemplo, la parte de urticaria, aquí simplemente el usuario va llenando de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus síntomas, y simplemente pues va almacenando la información. Otra cosa interesante es que el usuario tiene la parte de vehículos. Yo les mencionaba lo interesante que el usuario dice, oye, es que, bueno, pues tengo asma. Y por el otro lado dices, pues mi transporte favorito pues es mi bicicleta, que es la forma que yo me muevo. Por ejemplo, puede dar de alta su automóvil y decir, pues tengo un automóvil, o por ejemplo, normalmente siempre voy caminando a los lugares donde yo me dirijo. Esta información del perfil nuevamente se va considerando cuando se va generando la ruta del usuario. Aquí, por ejemplo, el usuario pues va añadiendo su información. Yo les mencionaba que al final del día reutilizamos modelos de datos. Estos campos que ustedes ven acá, pues el nombre de la marca, las placas, la descripción, el modelo del coche, el tipo de gasolina o el tipo de combustible que necesita. Todos estos campos que ustedes ven no fue invento de nosotros, sino hay un modelo de datos que está detrás, simplemente se reutiliza y es lo que se le muestra al usuario, para que el usuario pueda llenar la información. Simplemente va creando su información, va modificando. Aquí, por ejemplo, el usuario indica si este transporte, por ejemplo, es una bicicleta, un coche o una motocicleta. Simplemente va guardando su información y listo. Y aquí, lógicamente, pues el usuario va viendo pues, la información que va registrando.
Por ejemplo, una aplicación muy interesante que tiene Greenroot y que yo les platicaba y les hacía la pregunta si ustedes sabían qué es el concepto de el humano como sensor o human as a sensor. Quiere decir que el usuario, hay una aplicación que está desarrollando el TEC de Monterrey que es también la parte móvil y que es el complemento de esta aplicación, que el usuario puede ir en su coche, así como lo hacen con Waze, pero el usuario puede decir, pues aquí hay un accidente entre San Fernando y Tlalpan, o por ejemplo, aquí hay smog, o por ejemplo, aquí ahí está el tráfico pesado porque hay ambulancias. Toda esta información al final del día que el usuario manda, se presenta al un usuario final, y aquí va mostrando la información. Aquí, por ejemplo, el usuario puede decir, pues dame toda la información de tráfico. Sí, ¿y de qué quieres ver? Pues quieres ver que si el tráfico está pesado, que si hay coche en el camino, o si, por ejemplo, hay congestión. Lo que tú quieras seleccionar, simplemente das buscar y te va a mostrar la información que los mismos usuarios van registrando. Otra cosa interesante que tiene la parte de alertas y que justamente es la que ahora estamos trabajando, es la parte de condiciones del clima. La parte de condiciones del clima, tú vas indicando, por ejemplo, los diferentes tipos de alerta. Si se dan cuenta, me van a decir, oye, pero es que un usuario no te va a decir si hay un tornado. Tal vez lo puede ver, pero igual es un ciclón, hay mucho viento, como quieran, ¿no? Recuérdense que al final del día nos apoyamos de hardware, lo que es el Smart Spot y Cloudino. Hay una parte, va a haber toda una parte de procesamiento que dice, dependiendo de la velocidad del viento, dependiendo de la cantidad de los mililitros del agua, va a ser como la información que se le va a emitir al usuario. Estas partes justamente ahora las estamos trabajando. Y lo que ahora estamos monitoreando es la parte de temperatura. Por ejemplo, temperatura, humedad y los diferentes contaminantes, las aplicaciones, el Smart Spot, Cloudino, incluso lógicamente las estaciones de la Ciudad de México ya nos están proporcionando esa información. Simplemente aquí el usuario se mueve en la parte de las barras y pues puede ver, por ejemplo, esta es temperatura. Aquí, por ejemplo, en la parte de contaminantes, el usuario va diciendo, a ver, tráeme toda la parte de ozono, ¿no? Pues la parte de los contaminantes de ozono, pues es, por ejemplo, no solamente le muestra el valor, imagínate que te dicen, ozono 22. Sí, ¿sabían qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, al final del día tienes que hacer una parte lógica, procesamiento, para que tú le puedas decir, bueno, es que el ozono es 22 y puedes salir a correr, no hay problema. Pero, por ejemplo, si vives en la Ciudad de México y de pronto te dice que el ozono está en 150, ¿qué hace? Pues te interfiere en tus actividades, no puedes salir a correr, los niños en las escuelas pues no pueden salir a parte de educación física porque al final del día afecta a tu salud. Toda esta parte de lógica, procesamiento justamente se está desarrollando en la parte de Greenroot y que ahora ya le muestra al usuario. No solamente le muestra el valor, imagínense nuevamente que te dice ozono 22, ¿dónde? ¿En qué parte? Simplemente le hacemos la parte de ubicación, la parte del tipo de contaminante, la fecha, y en la parte del mapa, que ahorita lo vamos a ver, también le muestra ese valor, porque lo que tú quieres es que de forma gráfica te diga, bueno, ese ozono 22 es allá por Reforma, por Santa Fe, o aquí por Tlalpan, por Infotec, ¿no? Y justamente son las partes de alertas. Estas alertas lo están emitiendo el Smart Spot, lo está emitiendo Cloudino, o lo está emitiendo, por ejemplo, las estaciones de la Ciudad de México, o lo está emitiendo, por ejemplo, un usuario final. La parte de eventos, por ejemplo, imagínense que yo soy la que emito la alerta y pues quiero ver al final del día, pues cuántas alertas yo emití de contaminantes, o por ejemplo me dio un ataque de asma, que eso es otra de las alertas que emite, que te pueda decir dónde se emitió una alerta de ataque de asma. ¿Para qué? Para que otros usuarios que tengan este problema pues puedan decir, bueno, cuando me generas la ruta del punto A al punto B y me dices que alguien ya sufrió un ataque de asma, al final del día el usuario decide, no, pues mejor no me voy a ir porque seguramente si tengo problemas graves con el asma, pues me puede afectar, ¿no? Aquí hay una parte interesante de grupos. Lo que se quiere en la parte de Greenroot, como cualquier otra aplicación, pues que hayan grupos de interés, ¿no? Decir, bueno, es que yo estoy en los grupos de bikers o los grupos de runners, o por ejemplo, en el grupo de transporte público, pues va a ser diferente los tipos de notificaciones que te va a llegar. Dependiendo del grupo que tú te suscribas, son los tipos de notificaciones que te va a llegar, ¿no? Por ejemplo, condición del clima, contaminantes, o por ejemplo, si es de runner, te informa. Lógicamente, si a alguien le gusta correr, pues yo me interesaría que mostrar información de gente que ha tenido ataques de asma o polen, porque pues son los que van directo, literalmente, tragándose toda la parte de contaminación, ¿no? Entonces yo lo que esperaría es que me mostrara este tipo de información. Aquí simplemente lo que hace el usuario es suscribirse, y cuando se suscribe son las alertas que le llega al usuario. La parte justamente de planear tu viaje,
es justamente una de las aplicaciones que se desarrolló y que desarrolló Ubiware, que es el socio en Portugal. Y lo interesante de esta aplicación es ahí donde ven las piezas del Lego. Y es algo interesante y que realmente es cuando ves todo el esfuerzo que has tenido, todo el camino recorrido, tienes esa satisfacción. ¿A qué me refiero? Yo les decía que la Ciudad de México tiene las estaciones, tiene 45 estaciones en toda la Ciudad de México y cada hora está enviando datos, calidad del aire, contaminación, etc. Entonces, a partir de la información que está monitoreando, como yo les decía, nosotros desarrollamos un crawler. Vamos, obtenemos esa información, la mandamos a la nube de Fiverr y está esta aplicación GreenRoot que dice, oye, ahí están los datos, ¡fum! Los jalo y los pinto aquí de forma gráfica. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero simplemente? Es de que el usuario, al darle clic, cada uno de estos puntos es una estación de monitoreo de la Ciudad de México, que los datos los estamos obteniendo a través de un crawler, lo ponemos en la nube y simplemente esta aplicación está consumiendo la información. Y no solamente te muestra el punto, porque dicen, ajá, ¿y qué chiste? ¿A mí qué me sirve que me muestre el punto? Pues simplemente te está mostrando la información que tiene, por ejemplo, la temperatura es 18 grados, la humedad es el 70%, el valor, por ejemplo, del ozono es 25, y de acuerdo al índice de calidad del aire, que es un índice internacional, aquí no puedo hacerlo más abajo, bueno, aquí en la parte de esta cajita verde que ustedes ven acá, que por alguna razón no sé por qué se está mostrando, no sé si es por la resolución de la pantalla, aquí te está mostrando mensajes para el usuario, es decir, por ejemplo, si todo está bien, si el ozono está bajo, dices, no, pues puedes salir a correr, no interfiere con tu salud, etc. Pero, por ejemplo, aquí, aquí justamente al hacer clic, pues ustedes pueden ver cómo este círculo pues se va separando en diferentes estaciones, por ejemplo, y aquí pues simplemente le dan clic y se muestra el valor, te dice dónde es la ubicación, la calidad del aire, a qué hora se tomó esta medición. Y por otro lado, como yo les mencionaba justamente en la parte de la aplicación, yo puedo decir, bueno, muéstrame cuál es la mejor ruta, por ejemplo, de ir de este punto hacia este punto, ¿no? Y aquí lo que va haciendo, este es el motor de rutas. El motor de rutas te va indicando, bueno, si tomas el tren, por ejemplo, tienes que ir de Buenavista a Cuautitlán y la siguiente ruta, el tiempo, como lo hace Google, como lo hace Waze, pero justamente ¿cuál es lo interesante de esta aplicación? Que estamos reutilizando los datos que están disponibles a través de protocolos como el GTFS, que te permite monitorear y tener los datos del transporte público, metro, metrobús, micro, etcétera. Estamos reutilizando esta información y se la presentamos de forma amigable al usuario. Incluso te dice, bueno, esta es la primera ruta que puedes tomar, luego esta es la siguiente ruta, y los pasos o las vueltas, o primero tomas el metro, luego tomas, bueno, aquí está medio difícil la ruta, luego tomas el autobús, o sea, todos los recorridos que al final tendrás que tener, y no olvidemos que es la Ciudad de México, sobre todo. Y luego la avenida y luego el metro, incluso tú puedes decir, bueno, dame solamente las rutas por autobús o dame solamente las rutas por tren, o por ejemplo, aquí te puede decir, aquí en la parte de abajo también te dice, si quieres, hay personas que se mueven en silla de ruedas, ¿no? Y te decirle, pues dame todas esas rutas preferidas, pues donde yo pueda subirme con silla de ruedas y no haya ningún problema. Acá, ¿te ves que en la pantalla? Ajá. Ok. Gracias. Ok, gracias. Justamente, miren, por ejemplo, este punto amarillo, seguramente, aquí. Justamente me está diciendo que, por ejemplo, las partículas suspendidas, que son los contaminantes más comunes en la Ciudad de México, me dice, pues tu valor es 61. Gracias. Aquí está justamente este mensajito. Dice, pues la calidad del clima es aceptable, sin embargo, algunos contaminantes pueden afectar tu salud moderadamente, etcétera. Sí, de acuerdo a los mensajes o de acuerdo a los valores, que hace el cálculo al final de aquí. Atrás de esto hay un motor que te permite hacer todos esos cálculos para presentárselos al usuario. Y aquí es donde les mencionaba que dices, es que yo quiero pues que mi viaje, pues que pueda yo pues subirme con mi silla de ruedas.
Y esta es justamente la parte del motor de rutas que nosotros, que está implementado, que ya está implementado, que hace toda la parte de reutilización de datos. Algo interesante también es para los diferentes tipos de vistas que se puede tener a la parte del mapa. De acuerdo, lógicamente esas partes de vistas se hace para diferentes, por ejemplo, personas que son débiles visuales, es decir, bueno, es que yo no noto colores, pues los verdes y los amarillos, más los grises, diferentes, al final estilos que tú puedes ver la información, si se dan cuenta no se modifica, simplemente es una capa que hay detrás y que es como te va a presentar la información. Pues justamente eso es lo que les quería presentar. Esto es Greenroot. Este es un ejemplo práctico de usar Fireware, de utilizar los componentes de los Genetics Enablers, como a partir de los diferentes componentes que tú ya reutilizas, de los datos abiertos que ya existen, tú puedes crear aplicaciones y aquí pues la imaginación es el único límite que tiene para esto. Este video forma parte de nuestras actividades de difusión. Espero que la aplicación Greenroot, desarrollada con Fireware, te haya resultado de interés. Si deseas recibir más información, escríbenos a nodofiremexico@infotech.mx. No te pierdas nuestro próximo video en el que te presentaremos una aplicación del dominio de la salud, la cual obtiene datos de sensores que permiten evaluar el riesgo de caídas en adultos mayores.